With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Es momento de las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas, segunda edición. Ya son las 7 de la tarde con 26 minutos, un poquito adelantados en nuestro segundo bloque porque vamos a tener una conversación súper interesante. Fíjense que este 2025 se cumplen 80 años del Nobel de Literatura de Gabriela Mistral. Y también, a partir de una minuta que explica el diario La Segunda por parte del gobierno, se ha generado una gigantesca polémica por este rollo, ¿no?, de relevar el lesbianismo de la poetisa y maestra. Desde la oposición acusan que esto es algo irrelevante, que no debiese estar el acento puesto allí. Así que, bueno, queremos entender la figura de Mistral a 80 años del Nobel, ojalá en todas las dimensiones posibles. Y para eso vamos a conversar con la historiadora y decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, María Gabriela Huidobro. María, bienvenida. Supongo que te pusieron Gabriela como segundo nombre por la Mistral, ¿no? Me encantaría creerlo así. Habría que invitar a mis papás para que nos cuenten al respecto, pero yo me siento muy honrada de llevar un nombre que Lucila Godoy en realidad eligió como su nombre como artístico. seudónimo, claro. Ahora, no dejemos que la verdad arruine una buena historia. No, claro. Pero es que no hagamos puedo que fue por la compararme a Mistral. ella, la verdad. Me gustaría, pero no estoy a la altura todavía. Oye, María, bueno, conversemos acerca de la figura de la Mistral. La próxima semana justamente se va a realizar una serie de actividades para conmemorar los 80 años del Nobel de Literatura, una iniciativa que es impulsada por el Ministerio de las Culturas y participan también otras reparticiones. Bueno, en este contexto fue que el diario La Segunda apuntó a que desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, la ministra Antonia Orellana aseguró que desde la cartera van a celebrar a Mistral en su carácter de mujer rural y también como lesbiana. Bueno, esa declaración es la que generó una tremenda polémica en redes sociales, también en la oposición. Primero porque la identidad sexual de Mistral, que está bien documentada, argumentada y de forma póstuma, ¿no? No fue reconocida públicamente por la poetisa en vida. Es decir, en buen chileno, la Mistral nunca salió del closet. Entonces ahí está la discusión, ¿no?, ética de si ese es un gran argumento para poner sobre la mesa, cuando ella siempre fue muy discreta. Era otro Chile, era otra época, ¿no? Ella, por supuesto, que es hija de su tiempo. Entonces me gustaría partir por ahí. ¿Es irrelevante el lesbianismo de la Mistral? ¿Se equivoca el gobierno? Sí, hay varios temas ahí que son los que motivan finalmente la polémica. Primero, no es casual que la próxima semana se inicien las actividades que nos van a conducir hasta ese 15 de diciembre, que es cuando se le entrega el premio Nobel y se cumplen los 80 años. El día lunes próximo, 7 de abril, está de cumpleaños Mistral. Ah, mira, ya. Entonces ahí es donde arrancan, se abren los fuegos. Claro, se decide iniciar una serie de actividades que yo creo que nos abren una tremenda oportunidad de conocer todas las facetas que tiene Gabriela Mistral, que son impresionantes. Y por ahí un poco va también la polémica. O sea, una cosa es que efectivamente habría que preguntarse primero por ella misma, si es que dentro de ella era además una mujer muy tímida y muy reservada y siempre hizo énfasis en eso en todos sus escritos. Entonces, si es que ella le habría gustado que se ventilara un poco su vida sexual o su identidad sexual. Eso es lo primero. Efectivamente, era un Chile de otra época, pero y hasta hace muy poco nosotros teníamos una visión muy rosa de ella, como esta poeta de las rondas infantiles, del Valle del Elqui, etcétera. Yo creo que públicamente el escenario cambia con el documental de María Elena Gut, Locas Mujeres creo que se llamaba aquel, donde justamente con el patrimonio epistolar entre Doris Dana y Lucila Godoy se establece ahí, digamos, ya hasta lo que era una teoría, un secreto a voces, como algo instalado. Hay una relación de amor, afectiva, de larga data, y que por supuesto por los tiempos que se corrían era una historia totalmente oculta. Exacto. Privada. Y ahora, claro, las cartas ya están publicadas también, entonces estamos en otro escenario, pero efectivamente pertenecían a su mundo privado, y el hecho de que se conozca ahora esta historia con Doris Dana
a mí me parece bien a completar su biografía, pero que vaya a ser el motivo que lidere en el fondo todas estas ceremonias, actividades de conmemoración que se va a hacer, es reducirla quizás a un ámbito que dentro de todo no determina el aporte que ella realizó, más bien lo reduce. El aporte que ella realizó en distintos ámbitos diplomático, literario, educativo, político. Entonces desvía por una parte la mirada. Y creo que por otra también tendríamos que preguntarnos al revés, si en realidad Gabriela Mistral hubiera sido heterosexual, hubiera tenido una relación, ¿sería ese el tema del año entonces? Yo creo que estamos perdiéndonos la oportunidad de poner el foco en otros aspectos donde ella tiene mucho que decirnos y donde su palabra sigue siendo muy vigente hasta el día de hoy. Deberíamos abrirnos justamente, la ministra decía, lo que pasa es que este es una de las facetas que menos se conoce y por eso es interesante empezar a desarrollarla. Yo creo que la mayoría de las facetas de Mistral no se conocen porque la gente la lee muy poco, sobre todo cuando estamos pensando en la prosa de ella, que es mucho más prolífica que la poesía. Oye, qué interesante, ¿no? Porque claro, como me decía hace algunos minutos, vamos a terminar pasando muy de Chile esto, ¿no? Como nos pasamos dos pueblos rápidamente de una figura rosa, edulcorada, de una Mistral de piececitos de niño, a un ícono LGBT, digamos, como... Claro. ¿En qué minuto nos saltamos todo lo que había al medio, que es justamente lo relevante? Exactamente, y es bueno, nuestro mal, que siempre andamos poniéndole etiquetas a las personas y nos quedamos con esas etiquetas y caricaturas muchas veces en vez de darnos el trabajo de tratar de ir un poquito más allá. O sea, esto va un poco de la mano también con ciertas representaciones que se han hecho en el último tiempo. Gabriela Mistral, por ejemplo, asociada a movimientos feministas, que desconocen que Gabriela Mistral fue súper crítica del feminismo a lo largo de toda su vida y tuvo unas polémicas agudas con las feministas justamente por las críticas que le hizo, y yo creo que es muy interesante entrar en esa otra Mistral que tiene un pensamiento absolutamente independiente, que nunca comulgó con un partido político, con alguna agrupación, porque ella tenía una voz que es muy original y que siempre fue muy profunda y muy crítica del presente que estaba viviendo. Yo creo que sería crítica hoy en día también. No se movía con ningún rebaño, digamos. Para nada. O sea, ella podía, de todas maneras, hasta religiosamente, siempre ella se definió como una persona muy cristiana. En algún minuto se acercó al budismo, terminó adhiriendo más bien a un cristianismo franciscano, pero siempre en la búsqueda de un pensamiento que fuera auténtico. Y eso mismo ocurrió en términos de su ideología política. O sea, ella al principio miró con admiración la Revolución Rusa y cuando luego vio la violencia que estaba detrás, obviamente sintió una desafección con eso, y así con distintas cosas. Entonces las feministas le invitaron a participar a ella de las organizaciones que estaban estructurando. Inés Echeverría Bello, por ejemplo, Iris, una de las líderes de los movimientos feministas de élite, la invitó, y ella siempre se excusó de participar porque tenía una mirada muy crítica al respecto. Entonces siento que ahora la encasillamos en etiquetas que nos acomodan a nosotros y no la escuchamos a ella desde su propia palabra. ¿Dónde estaba esa mirada crítica hacia el movimiento feminista por parte de Mistral? Mistral sentía primero que el feminismo, primero una aclaración, Mistral siempre creyó mucho en la necesidad de educar a las mujeres y a través de la educación darles herramientas para emanciparse o para poder valerse por sí mismas. Y en eso uno podría decir que comulgó con el feminismo, claro, pero no creía en el igualitarismo. O sea, ella no creía en la igualdad de los sexos porque decía que la naturaleza de la mujer tiene marcado en el cuerpo, decía ella, su maternidad, su vocación de maternidad, sustituta o natural, pero la tenía. Y que eso le daba ciertos atributos que los hombres no tienen y que le permite aportar de una manera distinta a la sociedad. Entonces, había ciertos derechos por los que peleaban las feministas, como la igualdad, por ejemplo, en el mundo del trabajo y acceso a toda la industria, que a ella no le parecía bien. Y creía que el feminismo, en el fondo, por pelear por esa igualdad en todos los ámbitos, pasaba a llevar el valor de la diferencia femenina. Y creía, por lo mismo, que el feminismo era muy emocional y poco racional. Incluso llegó a ser a veces muy directa. Decía que las feministas a veces se comportaban como amazonas o valquirias al cubo, estoy citando, y que vociferaban, pero que no se daban cuenta que a veces en la lucha por sus derechos también estaban perjudicándose.
Y creía al mismo tiempo que había ciertas causas como las políticas, la del sufragio, con el que ella no tenía ni un problema, pero que había problemas mucho mayores por los que pelear, como los derechos de las obreras, el pre- y el postnatal, por ejemplo, ciertas garantías salariales. Entonces decía que el feminismo no tenía claro el norte para dónde iba o la estrategia racional para lograr cosas que realmente fueran justas para las mujeres. Es muy interesante. Y Ahora, lo último, paréntesis. lo último es sí, que sí. fue contraria al aborto, siempre. Entonces, eso la llevó también a ciertas discusiones complejas con otras feministas como Elena Caffarena. Oye, esto es muy interesante porque hemos visto en marchas del 8M, por ejemplo, un sinfín de poleras ya casi en modo merchandising de una Mistral customizada con el pañuelo verde. Con pañuelo verde o el pañuelo morado y, según lo que nos relatas desde la perspectiva histórica, la Mistral estaba en otra vereda. Exactamente. Tiene palabras muy fuertes. Porque ella creía efectivamente que lo que te determina en esencia como mujer es justamente esa como disposición a ayudar o a cuidar a otros. Ella, sabemos que nunca fue madre directamente, está la polémica si Yin Yin era su hijo o no. Claro. Pero Hay una obra de haya sido o teatro por no, estos días. ella, claro, en el GAM. Ella reconocía que independiente si era hijo natural o no, las mujeres siempre tienden a cuidar a las personas y por lo mismo decía que en el mundo del trabajo las mujeres tenemos que volcarnos a tratar de desplegar en el fondo ese atributo, esa como delicadeza que no tienen los hombres y si iban a ser médicas, por ejemplo, las mujeres deberían ser pediatras o ginecólogas. Si vas a ser zapatera, a hacer zapatos de niño. Tiene ensayos dedicados justamente a eso y polémicas bien confrontacionales con las feministas justamente por eso. Oye, qué heavy, mira. No, muy interesante porque es como se reescribe algo que se empieza a distorsionar. Es que ese es el tema, por eso yo digo, pucha, si vamos ahora a hablar de ella y nos vamos a centrar en su identidad sexual, nos estamos perdiendo una oportunidad de entrar en un pensamiento que a mí me parece sumamente valioso, más allá de que alguien esté de acuerdo con ella o no. En ese tiempo Elena Caffarena discutía con ella sobre el aborto porque Caffarena lo pensaba desde la perspectiva de los problemas sociales que tenían las mujeres del mundo popular, que no tenían apoyo del Estado, entonces la salía cuando iban a tener un octavo hijo que iba a morir desnutrido, era mejor abortarlo. Claro, es una medida sanitaria. Claro. Era un tema de salud pública Claro. y Mistral lo veía desde una perspectiva casi como ontológica, pero me parece muy interesante porque nos interpela. Porque finalmente, independiente si alguien está de acuerdo o no con ella, escucharla y razonar en torno a sus argumentos permite definir posiciones, incluso al día de hoy, que no se resuelve el debate, por ejemplo, sobre aborto. Sí, que heavy, que en el fondo uno puede decir, bueno, ella fue a su tiempo, era otro Chile, pero las cosas que planteaba la Mistral siguen hoy día muy latentes. Siguen muy vigentes. Y sí. aunque hay discusiones zanjadas, aún hay digamos, miradas de distintos sectores de la sociedad que también son súper contrapuestas, digamos. Claro, y la gracia es que, como decía al principio, ella no es que adhería, no es que tenga un argumento cristiano dogmático para esto, sino que es una convicción que ella se fue haciendo con el tiempo. Hay que tomar en cuenta respecto a su biografía que ella nunca se formó o nunca se educó formalmente. La echaron del colegio acusada de ladrona en un episodio de su infancia muy injusto y muy dramático. Después trató de entrar a la Escuela Normal de Preceptoras en La Serena y el día que iba a entrar, que su mamá y su hermana la fueron a dejar, no le permitieron entrar porque el capellán de la Escuela Normal la acusó de deísta, porque ella había escrito unos poemas donde decía que Dios está en la naturaleza. Y dijeron, bueno, ella está diciendo casi que la naturaleza es divina y tampoco pudo entrar. Entonces, nunca tuvo un camino formal de educación y eso le dio un pensamiento tan original y tan auténtico que permite tratar de entenderlo y conectar con ella desde su razonamiento y no desde lo que prescribe una postura política o una mirada religiosa. Oye, no, qué fascinante, porque todo lo que nos dices viene a romper lo que está como instalado respecto de la Mistral en muchos ángulos. Ahora, ¿cuál es la crónica sobre ese día mismo que se empieza a celebrar en pocos días más? 80 años después, me refiero al día en que Gabriela Mistral se convierte en Premio Nobel de Literatura. ¿Por qué en el registro audiovisual en blanco y negro se le ve tan seria? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo llegó a ese momento?
Bueno, hay algunos relatos y entrevistas que ella da posteriormente. Primero, el premio ella la tomó por sorpresa y en un momento de su vida que había sido particularmente frágil porque un par de años antes había ocurrido el suicidio de Gin, cuando ella estaba en Petrópolis, en Brasil, y eso la sumió en una depresión terrible. Se enteró por la radio ella de que había recibido el premio Nobel después de una campaña que hicieron otras escritoras americanas, latinoamericanas, que habría que reconocerles también el trabajo que hacen. Y eso ocurre en noviembre y ella tiene que viajar después en barco para ir a recibir este premio. Y ella cuenta desde cosas muy domésticas. No había ido nunca a Suecia y no estaba preparada para el frío. Entonces cuando llegó tuvieron que prestarle un abrigo de piel porque no tenía ropa como adecuada. tampoco tenía esa ropa tan elegante como para ir a una ceremonia con el rey. Y además nunca fue una persona, también como decíamos al principio, con una personalidad extrovertida. Entonces no llegó bien de salud, tampoco tenía esa personalidad como para poder adueñarse del escenario y recibe al final este premio con mucha humildad y con la personalidad que era propia. Sí, solamente para acotar, se la ve muy seria y todo, normalmente así salen las fotos, pero ella siempre se quejaba en cartas a su amiga de que por qué siempre cuando la grababan o la fotografiaban aparecía, ella decía, como una solterona amargada, cuando a mí me encanta reírme. Es más, lo que más le gustaba era ir a las matinés del cine a ver monitos animados. ¡No! ¡Qué maravilloso! Y se reía con los niños. Entonces, la gente que pueda, cada vez que busquen una foto para presentarla en alguna parte, busquen una en donde salga ella riéndose, porque le encantaba reírse y se lamentaba que no la proyectaran así. O sea, ella en sus cartas, en el fondo, se queja de ser poco como fotogénica. O de que la captaran mal. Decía, parece que los fotógrafos como que están buscando la foto en que yo parezco como solterona amargada, decía. Y en realidad, cuando a mí me encanta reír, y hay muchos periodistas cuando la conocían, que la citaban a una entrevista, que lo que los sorprendía, y cuando ponen la introducción antes de pasar a las preguntas, era justamente eso, que era muy buena para reírse y muy buena para los chistes, muy espontánea. Y que ellos pensaban, tenían otro iban prejuicio. Con la idea que se iban a encontrar una mujer súper seria. Claro. Bueno, el mismo Pablo Neruda, que fue alumno de ella en Temuco, la recuerda con una sonrisa permanente. Entonces tenemos que empezar a imaginarla de otra manera. Tenemos una gran oportunidad ahora y no nos podemos quedar en el tema de si tuvo una relación con Doris Dana y si era lesbiana, porque la verdad es reducirla a su mínima expresión. Y como digo, creo que eso no afecta mayormente en el aporte que ella hizo en distintos ámbitos. Bueno, ojalá que nos estén escuchando en el Ministerio de las Culturas, el Ministerio de la Mujer, porque esta conversación es gravitante sobre lo que se va a empezar a celebrar en los próximos días. Son las 7:43. Vamos a escuchar música y a la vuelta a ver si podemos sacarle punta al lápiz respecto con dos temas. Uno, la idea de rebautizar la región de Coquimbo con el nombre de Gabriela Mistral, y también hay otra idea hace tiempo dando vuelta de que no vuelva Baquedano y su caballo diamante a la plaza del mismo nombre y que sea una estatua de Gabriela Mistral la que quede ahí para la posteridad. Lo analizamos desde la perspectiva histórica esta jornada junto a nuestra invitada. Alucinante conversación con María Gabriela Huidobro. Escuchamos música y seguimos en Cuatro Cabezas, segunda edición. No te vayas. If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here? You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a lover. Everybody's looking for somebody to take home. I'm not the exception, I'm a blessing of a body to love on. If you want it bad tonight, come by me and drop a line. Put your aura into mine. Don't be scared if you like it. I could fill you up with life. I could ease your appetite. No, you've never been this high. Don't be scared if you like it. 'Cause I'm not here to make friends. No, I'm not here to make friends, yeah. 'Cause I'm not here to make friends. I need a lover. I need a lover. I'm just being honest, baby. I just need a partner when the lights come on. Yeah, yeah. 30 almost got me and I'm so over love songs. Yeah. So if you want it bad tonight, come by me and drop
drop a line. No, you've never been this high. Don't be scared if you like it, 'cause I'm not here to make friends. No, I'm not here to make friends, yeah. 'Cause I'm not here to make friends. I need a lover. I need a lover. I need a la 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 la. I need a la 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 la. I need a la 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 la. I need a lover. I need a lover. Everybody's looking for somebody to take home. I'm not the exception, I'm a blessing of a body to love more. I'm not here to make friends. No, I'm not here to make friends. I'm not here to make friends. I need a lover. I need a lover. I need a lover. I need a lover. I need a la 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 la. I need a la 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 la. I need a la 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 la. I need a lover. I need a lover. I need a la 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 la. I need a la 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 la. I need a la 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 la. I need a lover. I need a lover. Ignacio Franzani tiene la vista puesta en la actualidad. En Radio 13C escuchas Cuatro Cabezas, segunda edición. 7:48, una conversación súper relevante hasta ahora junto a la historiadora María Gabriela Huidobro, decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, sobre la figura de Gabriela Mistral, a ya prácticamente 80 años de obtener su Premio Nobel de Literatura. Hay algunas ideas dando vuelta y me gustaría que lo comentáramos, María Gabriela, ¿no? Por ejemplo, esta discusión sobre si se rebautiza o no la región de Coquimbo con el nombre de Gabriela Mistral, o si en vez de Manuel Baquedano y su caballo de diamante, lo que tiene que volver ahí a Plaza Italia, o lo que se tiene que instalar, ¿no? Es una obra, una estatua de Gabriela Mistral, por varias razones. Me acuerdo que en algún minuto se sondeó esto, le preguntaron al presidente Boric, esto de hace tiempo, un par de años, no sé, y él propuso, bueno, podría ser Gabriela Mistral. Y también porque se hizo un sondeo hace poco, me acuerdo haberlo leído en el Clinic, de la cantidad de mujeres que tenían estatuas a lo largo y ancho de Chile, y era residual, ¿no? Entonces hay una deuda pendiente respecto con las grandes mujeres chilenas. Entonces, a pito de los 80 años del Nobel, podría ser una buena excusa para zanjar el tema de ese plinto que está ahí. Es bien inquietante cuando uno pasa por Plaza Italia, uno queda como ahí, como en un hiato. ¿Qué pasa ahí? Pongan algo. Sí, pero te cualquier abre una cosa. Posibilidad de que cada uno dé su respuesta. Bueno, hubo un momento viral donde la gente ponía, creo que hay un filtro de Instagram, donde sale el plinto y uno pone lo que sea. Se pone uno mismo, ahí siquiera la abuelita, en fin. Partamos por lo de Coquimbo. ¿Qué te parece esa idea? Rebautizar Coquimbo como Gabriela Mistral. Mira, yo creo que todo gesto que permita destacar el nombre de una mujer como ella, que todos los chilenos deberíamos conocer, como decíamos recién, tiene que ser mirado en positivo. Pero también vale la pena de nuevo volver a ella, e imaginarse hacer el ejercicio como de la ficción histórica, de preguntarle a ella qué le habría parecido algo así. Más allá de la timidez y que siempre recibía todos estos homenajes como con cierta distancia, Mistral siempre fue crítica de estos homenajes para la foto.
Y yo creo que ahí corremos el riesgo, en el fondo, de hacerlo como un gesto políticamente correcto y que esto no signifique algo más. Es más, acordémonos que ella recibió el Premio Nobel de Literatura antes que el Premio Nacional de Literatura. Claro. Había recibido premios en Europa, en México, y aquí se había ganado los Juegos Florales en 1914, pero de eso ya habían pasado 30 años. El pago de Chile, pues. Exacto. Y cuando finalmente la invitan después del Nobel y viene a Chile, la recibe el presidente Carlos Ibáñez del Campo, le dan un doctorado honoris causa en la Universidad de Chile, ella dice que se sintió como culebra de exhibición. Que todo el mundo iba a verla como este animal curioso en el fondo, pero que se quedaban ahí como para la foto. Y ella decía que siempre desconfió de los gestos que se quedaban solamente en eso, en el gesto, en la parafernalia. Entonces yo creo que hay una buena posibilidad de ofrecer una ventana, de instalar el nombre para invitar en el fondo a conocer más a su persona, pero ella, como homenaje, lo que más le habría gustado es que ese gesto pasara a la acción, que se mejoraran las escuelas de Coquimbo, de su Valle del Elqui, que hubiera política de impulso laboral para las mujeres, de educación femenina. Si el gesto va a quedar solamente en un cambio de nombre, a ella no le interesaría. Si esto abre una puerta para que se fomente la cultura, la educación, como digo, el apoyo sobre todo a las mujeres y los niños de la región, yo creo que ahí sí estaría agradecida, y lo último sería el cambio de nombre, que sería un corolario. Lo mismo pasa en el caso de la Plaza Baquedano, si es que llegara una escultura, y ojalá la escultura la representara sonriendo. Estaba pensando en eso, fíjate, que lo planteaste en el bloque anterior. Nos decías, para quienes se suman a la sintonía, que la Mistral no le gustaba cómo salía en la foto y pedía que por favor le buscaran el mejor ángulo, el ángulo más sonriente, digamos. Exacto, que la representaba ella mucho mejor y más cercana finalmente. Pero también, como digo, sería súper interesante que se asomara más el nombre de ella. El año pasado, con un equipo de la universidad, nosotros hicimos un estudio para evaluar conocimiento histórico entre los escolares de tercero medio. Y a muchos les mostramos, eran cerca de 500 estudiantes, y les mostramos una foto de Gabriela Mistral y les preguntamos quién era. Y bueno, más del 50% nos dijo que era Gabriela Mistral, pero 60 te diría yo. O sea, hay 4 de 10 escolares que no la reconocen en una foto, quizás porque la pusimos sonriendo. Pero muchos te decían 5 lucas. ¿El billete? Sí, Mira. la ubicaban, pero sabían que la habían visto, claro, pero no saben quién es. 5 Entonces, lucas. Yo creo Te que el pasaste. gesto no puede quedar solamente en visibilizarla, como se dice ahora, sino que en fomentar también su conocimiento y no solamente el reconocimiento. ¿Dónde saber está la de qué se deuda? trata su obra. Digo, ¿por qué se lee tan poco a la Mistral? ¿Es culpa de nuestra educación, de nuestro...? O sea, de partida en los planes curriculares No figura. No figura. Aparece a veces en los textos literarios. Ahora, fíjate que ahora tiene menos presencia que Mon Laferte en algunos textos escolares. Pero también se la presenta como la premio Nobel, aparecerá todavía a veces piececitos de niños o alguna ronda infantil, pero no viene esto en un contexto respecto de quién es y cómo cambia en parte el siglo XX a través de su voz y de su acción. En la asignatura de historia no está considerada, entonces parte desde ahí, creo, y del hecho que la hayamos reducido siempre a su perfil literario. No todo el mundo le gusta la poesía, no todos tienen por qué entenderla, y nos hemos perdido todas estas otras facetas que realmente son fascinantes. Si yo te apurara, ¿no? Y para que nuestros auditores se quedaran con ciertas ideas fuerzas sobre la relevancia de Gabriela Mistral, más allá de todas estas caricaturas y clichés que hemos planteado y que lamentablemente muchas se han hecho virales, hasta poleras, camisetas, parte de marchas, convocatorias masivas. ¿Dónde están los grandes hitos de Gabriela Mistral? Como figura pública, como intelectual, como mujer. Primero, yo creo que como profesora, porque esa fue la vocación que más la definió, y su juventud ella la pasó a lo largo de 10 años recorriendo Chile en distintas escuelas, desde Antofagasta hasta Punta Arenas, y ella plantea, y por eso todas las carreras de pedagogía, yo represento una facultad de educación también, deberían leerla, porque tiene una propuesta
que no apunta al sistema educativo, sino que a lo que pasa dentro de la sala clase. Ella tiene toda una teoría respecto a la pedagogía de la belleza y del amor, que hay que hacer las cosas con belleza, cuidando que sean lindas, para darle sentido dentro de la sala clase y para entregarse a otro. Tuvo además una voz muy potente y muy crítica respecto del sistema educativo y el estado docente, incluso acerca de la deuda con los profesores. Entonces, todavía tiene discursos muy vigentes para los debates de hoy en día, y hace mucho rato que no hablamos de pedagogía, así que yo creo que es muy interesante para instalarla como una propuesta, básicamente aterrizada a las necesidades de la escuela. Bueno, su modelo educativo de exportación, ¿no? Ella además aprendió mucho, por ejemplo, en la Revolución Mexicana, porque la invitaron a participar en 1922. En México la valoran mucho por eso, y conoció muy de cerca sobre todo lo que ocurría en las escuelas más precarias, más vulnerables, y las de contexto rural. Entonces también hay ahí una apuesta por esa educación rural situada, que nosotros casi no miramos, pero que en Chile todavía sigue pesando mucho en regiones. Entonces, tiene ahí muchas enseñanzas y reflexiones que son sumamente interesantes y que podrían aportar a los debates y a orientarnos en una época de crisis educativa. Primer eje fundamental, Primer eje, sí. la Mistral maestra. Exactamente. Porque además, de nuevo, como no se educó en la universidad, sino que se formó a sí misma como maestra, entonces no sigue los postulados de ningún teórico en particular, sino que de su propia experiencia. Lo segundo, yo diría que es, bueno, evidentemente hay una Mistral intelectual que va mucho más allá de la poesía. Yo no soy crítica literaria, pero su poesía, más allá de parecerme fantástica, creo que ahí un crítico literario podría decirte de qué manera aporta también novedosamente a través de su poesía. Pero sí, como intelectual, ella abordó distintos ámbitos también vinculados sobre todo con nuestro país, con el tema de las mujeres, con los roles femeninos, que justamente abordábamos ya en el bloque pasado. Como una pensadora, digamos, crítica, opinante, muy crítica, coyuntural. Pero muy racional y argumentativa. Entonces, de nuevo, pone de repente temas que son sensibles y polémicos y no tiene miedo de ir al choque. Y de nuevo nos puede interpelar muy bien. Lo tercero, yo diría, es la Mistral diplomática y esta figura política internacional, porque ella, a partir de su ida a México en 1922, se dedicó la década de 1920, 1930 y 40 a representar muchas veces a Chile o como invitada académica en universidades, sobre todo del hemisferio norte, y llevó una voz muy potente en una época muy conflictiva, que es la época de las guerras mundiales, post Primera Guerra Mundial, pre Segunda Guerra Mundial, y tiene una mirada que es muy crítica respecto de cómo se habían estructurado los regímenes políticos, sobre todo los totalitarismos, de lado y lado. La dictadura Franco, el nazismo de Hitler, el fascismo de Mussolini, que a todo esto no la dejó entrar en Italia cuando la habían nombrado cónsul de Nápoles. Entonces, es muy bonito porque ella engancha eso con el tema de la identidad americana y del rol que debería tener nuestro continente con una propuesta de paz, y qué rol juegan además las mujeres en ello. Ella creía que si las mujeres estuvieran a cargo de los países, de la dirección política de los países, no habría guerras con la violencia que hay cuando están a cargo de los hombres. De nuevo, porque tiene como una mirada esencialista sobre las mujeres, pero tiene mensajes preciosos porque ella habla de cómo la política se construye en el mundo femenino desde los espacios domésticos y cómo las mujeres tienen un rol de educar a las futuras generaciones en lógicas de paz. Entonces tiene unos mensajes políticos que, pensando ahora nuevamente en los poderes que están gobernando en las principales potencias, las guerras que se están enfrentando en Gaza, en Ucrania, etcétera, todavía su voz sigue siendo vigente. No, qué fascinante conversación. Te quiero agradecer, María Gabriela, por este verdadero panel, ¿no? Donde hemos conocido mucho más a fondo la figura de Gabriela Mistral, allá prácticamente 80 años del Nobel de Literatura, y todo el debate que se ha generado por relevar el lesbianismo de la poetisa chilena. Historiadora, decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, María Gabriela Huidobro, conversando hoy con nosotros.